Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar esta lección 6. Les aviso que esta lección la vamos a dividir en dos secciones para facilitar la, la presentación, porque como es una lección muy larga, si fuera una lección en vivo, pues la veríamos toda junta. Pero como son videos, entonces de repente estar viendo sin poder interactuar con alguien, estar viendo a alguien hablar, sin poder interactuar, como que se vuelve aburrido. Entonces lo vamos a dividir tiene 5 puntos nuestra lección y lo vamos a dividir en los primeros 3 puntos y luego en un video aparte los segundos 2 puntos que nos van a quedar pendientes, que va a ser quizás un video más breve, pero de todos modos para que no sea un video que abunde tanto. Bien, pues les agradezco, hermanos, el tomarse el tiempo de estar en esta lección 6 y vamos a estar hablando sobre el método clave, el abordamiento histórico comprensivo de la fuente básica. Y debemos entender que la teología sobre todas las cosas, depende de las ciencias bíblicas o la teología bíblica, que se basa en una sana hermenéutica. Entonces, hoy vamos a hablar de ese abordamiento histórico comprensivo que tiene que ver con la sana hermenéutica. Y vamos a abrir nuestro PowerPoint para estar aquí viendo. Tenemos aquí varias cosas, entonces ahí tienen ustedes el título de nuestro tema, el método histórico comprensivo. Voy a subir un poquito este asunto de las herramientas. Y precisamente el método clave, el abordamiento histórico comprensivo de la fuente básica. La fuente básica siempre serán las escrituras. Nuestra exposición está basada en Newport, páginas del 44 al 74, que es este libro de ¿qué es la doctrina cristiana de Newport? Por ahí lo tengo, ahorita no lo tengo a la mano, pero por ahí estaba aquí en el escritorio. Ustedes no ven mi escritorio, pues tiene varias cosas, entonces hay cosas apiladas unas sobre otras y no vamos a buscar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en primer lugar de este asunto? Déjenme localizar mi mouse, aquí está. Quiero que vean ustedes qué es lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos ahí, este es nuestro tema, y vamos a estar viendo, en primer lugar, atender las palabras y los patrones del pensamiento de la Biblia. Ese es el primer asunto que vamos a tratar. El segundo asunto es el trasfondo histórico original de la Biblia. Tercer asunto, que es hasta donde se va a quedar este video, es el principio comprensivo, teológico y espiritual interno de la interpretación bíblica. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en este video. Sin embargo, hay otros dos temas, el principio práctico de interpretación bíblica y, finalmente, la importancia de la doctrina de la acomodación al interpretar las escrituras y al formular la doctrina. Entonces, eso va a ser básicamente lo que vamos a estar tratando en estos dos videos, que es la lección 6A y la lección 6B. En este caso, estamos en la lección 6A. Y entonces, ustedes ya vieron, es entender las palabras y patrones de pensamiento de la Biblia. Y obviamente, cuando hablamos de esto, es que la Biblia es la fuente básica de toda la doctrina. Entonces, el siguiente asunto está relacionado con el método de entendimiento. ¿Cómo entendemos la Biblia? La interpretación de la Biblia y su mensaje básico. El problema del método apropiado de la interpretación bíblica es un asunto para pastores y trabajadores profesionales cristianos y también es importante para los laicos en las iglesias. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que este es un asunto que es de los pastores, el entender las palabras y los patrones del pensamiento bíblico, porque ellos son los que dan clase, enseñan, dan clase, predican, pero resulta que hay hermanos que están en la escuela dominical enseñando, dando clases, enseñando, y necesitan tener claros estos asuntos. Y luego también hay otras personas que son líderes que de repente invitan a un predicador y hay que saber si ese predicador es bueno o es chafa, o sea, es una persona que
que viene, predica y resulta que pues enseña con cualquier cosa. Entonces tenemos que tener claro este asunto del método. Entonces, y este método se va a dividir en estos patrones de pensamiento de la Biblia. Es el método gramático, principio gramatical. Vamos a hablar algo acerca del asunto de la alegoría y la alegorización, porque la alegoría es una forma de presentar una enseñanza, pero la alegorización fue un método que se enseñó para interpretar las escrituras y que en algunos grupos religiosos se usa todavía, pero en los cristianos ortodoxos, conservadores, no lo usan. Y si alguien lo usa, es hereje. ¿Por qué? Porque está corrompiendo las escrituras. En vez de sacar el sentido de las escrituras, impone el sentido que él quiere. Luego vamos a hablar sobre los pasajes poéticos y simbólicos en la Biblia, porque también es importante tratar cuando hablamos de entender las palabras y los patrones del pensamiento de la Biblia. Y la importancia del contexto. Esos son los aspectos que vamos a tratar. Y vamos a partir del principio gramatical. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Empezamos con que la Biblia es un libro que comunica información a través de palabras. Cada palabra individual contribuye a algo al todo el contenido expresado. Tanto mejor comprendamos, mayor será nuestra comprensión del mensaje de las Escrituras. Una cosa que siempre le hemos dicho a los alumnos, dependiendo de cómo te acerques, o sea, cuál sea tu educación, cómo te acercas a la Biblia. Si tú solamente sabes español y te acercas a una versión de la Biblia en español y no entiendes todas esas palabras que aparecen ahí, necesitas un diccionario para entender exactamente y saber exactamente qué estás leyendo. Obviamente lee muchas versiones, pero debes saber qué está comunicando el autor. Entonces, recuerden, la Biblia es un libro que comunica información a través de palabras. Entonces, obviamente nuestra preocupación, ante todo nuestra preocupación es saber. Nuestra preocupación es saber. Nuestro método es el método que usamos, el método gramatical. Los principios son gramatical, histórico, teológico y práctico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en esta lección? Y entonces, en el gramatical tenemos que ver la escritura. Hay personas que se brincan este punto y de repente no saben, suponen o dividen su texto como les pega la gana en el versículo y no van viendo cómo va la gramática y la sintaxis de su texto en español. Yo para eso les recomiendo no solamente una versión buena, sino una versión por párrafos, que ya les diga dónde son los puntos y aparte para que usted no parta los párrafos como usted quiera. Entonces hay muchas cosas que decir sobre esto. Pero supone que usted ya estudió en hermenéutica, entonces esto solamente es un repaso de lección, no va a cubrir, no va a llenar el espacio, solamente les va a recordar los datos que ustedes ya tienen. Entonces, tanto mejor comprendamos, mayor será nuestra comprensión del mensaje. Cuando hablamos del principio gramatical, estamos diciendo que el principio gramatical surge del método por el cual cualquier tipo de literatura es interpretada. O sea, para entender cualquier tipo de literatura, tienes que empezar por saber qué significan las palabras que usó el autor. Entre más antiguo el documento, con mayor razón debes saber qué significa eso, porque quizás está llamando cosas que ya ahora ni siquiera conocemos. ¿Verdad? El otro día, y nada más como un ejemplo, el otro día le estaba platicando con una persona de 15 años y le estaba hablando yo de un molcajete. Y la persona me dijo, después de escucharme, como dije que se hacía una salsa en un molcajete, me dijo, oiga, maestro, ¿y qué es un molcajete? Por ahí debería haber empezado. Muchas personas no conocen los molcajetes ahora. Y nosotros suponemos que sí, pero muchos no. Entonces, tenemos que entender de qué estamos hablando. Entonces, tenemos que decir que la Biblia es un libro, obviamente, que el método gramatical es importante. La Biblia, aunque es divinamente inspirada, fue escrita en un lenguaje humano. Fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres en su lenguaje y bajo relaciones humanas.
Y por lo tanto es importante saber qué significaba. Lo gramatical es lo primero, o sea, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Y obviamente a veces decimos, los teólogos usan términos raros, pues términos técnicos. Lo que pasa es que en cualquier ciencia se espera tener, ¿cómo se llama? Ser exactos. Y como hay muchos términos que se usan de muchas maneras, los términos técnicos siempre nos ayudan a ser exactos. Entonces, cuando hablamos del principio gramatical, estamos diciendo que queremos saber qué dice primero el texto. Ya que hayamos determinado qué dice, entonces sabremos cómo manejar el texto. Porque obviamente las palabras tienen su valor y hay palabras que quizás no están usándose tan literalmente. Hay que saber cómo se usan. Y el principio gramatical nos lleva al uso correcto de esas palabras. Pensando en eso, hubo una época, el método alegórico. Cualquiera que lea un libro de hermenéutica se sabrá que el método alegórico inició en Alejandría para tratar de explicar algunos, primero se aplicaba a la mitología y después en Alejandría los judíos lo aplicaron a la Biblia y algunos cristianos también, mientras que en Antioquía se ocupaba el método gramático histórico, que es un método histórico cristiano que usamos hasta el día de hoy. Pero la alegoría o la alegorización de un texto evade el interés por la gramática y el significado del sentido común de las palabras. O sea, ahí no es importante el sentido común de las palabras. Lo que se hace es, si aquí es una oveja, yo digo, sí, es que nosotros somos las ovejas de Dios. Pero estaba hablando de los borregos que tenía ahí David. Y no son las ovejas de Dios, eran unos borregos de su papá. Pero aquí miren, el pastor nos cuida y entonces esos borregos que David estaba cuidando somos nosotros. Bueno, el texto no se puede entender así literalmente. El texto no enseña el cuidado de Dios por los creyentes. El texto dice que David cuidaba borregos, nada más, y no enseña otra cosa. Describe una situación, pero el que la alegoriza entonces empieza a construir y a enseñar algo que el texto para nada enseña. Por eso de repente algunas personas se quejan de que no predicamos de todos los textos de la Biblia. Bueno, predicamos los que son relevantes para la congregación cristiana. Pero el que alegoriza, como le mete significados al texto en vez de sacar el significado del texto, entonces puede hacer este tipo de cosas. También el propósito principal del intérprete alegórico es buscar y descubrir los significados escondidos. Este método floreció en la Edad Media. O sea que, como se salta en el asunto de la gramática o del texto en sí, entonces ellos buscan algún significado, tienen que buscar qué se les ocurre para interpretar o decir, bueno, esto significa. Me acuerdo que una vez leyendo un texto, una interpretación alegórica sobre la lucha entre David y Goliat, dice que tomó 5 piedras y que esas piedras, decía este alegorizador, que esas piedras eran las 5 virtudes cristianas. Y describe las virtudes. Y yo al final de la lectura me quedé, bueno, sí, ok, esas son las 5 virtudes, pero ¿por qué nada más ocupó 2? ¿Por qué nada más ocupó una? Perdón, ¿por qué nada más ocupó una? Entonces las otras virtudes hay que tenerlas, pero no sirven. Entonces vean cómo un texto alegórico, una interpretación alegórica de repente corrompe las situaciones. Y si tú estás pensando en lo que están diciendo, de repente no cabe, ¿verdad? Entonces, perdón, el método floreció en la Edad Media. Una cosa importante es que los cristianos deben basar el estudio serio de las escrituras sobre un buen texto y citarlo con precisión. O sea, no podemos simplemente inventar lo que dice el texto para tener a la gente contenta o feliz en un sermón. Bueno, ¿qué hay precisamente hablando de lo gramático, la gramática?
dentro de la gramática tenemos distintos pasajes, tipos de literatura. Esos tipos de literatura son, ya saben, la prosa, y la prosa en la Biblia. Tenemos, bueno, vamos a ponerlo en claro. La prosa se divide, en la Biblia aparecen distintos tipos de literatura, la prosa y la poesía. Y la apocalíptica, ¿sí? Yo creo que son, alguien va a decir, ¿por qué la apocalíptica la pone aparte? Porque la apocalíptica es otro tipo, es una especie de narración, pero que es muy parecida a la poesía. Entonces está entre una cosa y otra. Bueno, pero la prosa, en la prosa podemos encontrar los discursos de los profetas, que tienen muchas figuras literarias, pero los discursos de los profetas, las narraciones, todo tipo de narraciones, ya sean parábolas o sean o narración histórica, las narraciones, documentos como cartas, códigos, o sea, listas de leyes. Eso es parte de la prosa. Y en la poesía encontramos la poesía lírica, esa que se cantaba, por ejemplo, por los salmos, o la poesía de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés y Job. También tenemos esta poesía dramática como el Cantar de los Cantares, que es una poesía, un poema más dramático. Y también, y otros muchos poemas que aparecen en toda la Biblia. Y la apocalíptica, obviamente, textos apocalípticos que tienen sus características muy importantes, que seguramente cuando estudiaron hermenéutico, exégesis, lo vieron. Y, bueno, no vamos a abundar sobre eso. Pero sí vamos a hablar sobre los textos poéticos y simbólicos de la Biblia. ¿Qué hay? Cada tipo de literatura de la Biblia debe entenderse a la luz de su propio tipo literario. Cuando hablamos del método gramático o de la gramática, tenemos que entender que cada tipo literario, o sea, tiene su gramática. Vamos a ponerlo así. Porque, por ejemplo, la narrativa es fácil de entender, las palabras toman el sentido literal. Si dice que David caminó todo el día, pues caminó todo el día. Punto. Las palabras, obviamente los pasajes se dividen en escenas, hablando en la narrativa, los pasajes se dividen en escenas. Por ejemplo, los discursos. Las palabras de quien está dando el discurso, muchas son en sentido literal, pero otras también usan frases idiomáticas donde aparecen los distintos tipos de discurso, distintas expresiones figurativas, se dividen en párrafos. Los textos poéticos se dividen en estrofas. Entonces, tenemos precisamente estas cosas. Entonces ya dijimos, bueno, está la narrativa, que es parte de la prosa, el discurso, que es parte de la prosa, y los textos poéticos. Para hablar de algunas generalidades, ya antes yo había mencionado también la apocalíptica. La apocalíptica es una especie de narrativa que también se divide en escenas, pero que tiene muchas figuras literarias. Pero ya por lo menos ya aquí tenemos, ¿cómo divido mi texto? Si es una narrativa, en escenas. Si es un discurso, en párrafos. Y si son textos poéticos, se divide en estrofas. O sea, cada tipo de literatura cada tipo de literatura en la Biblia debe entenderse a la luz de su propio tipo literario. Y sabes qué esperar y qué herramientas usar. Entonces, tenemos que recordar que, por ejemplo, se usan también símbolos en la Biblia. Símbolos tales como, por ejemplo, metáforas, así como la que usa Pedro, allá en 1 Pedro 5:8, donde dice que el diablo es un león rugiente. O sea, nosotros no sabemos que el diablo no es un león, pero él dice que es un león rugiente. En ese sentido, tenemos que entender que está usando una figura y que los símbolos genuinos no son simplemente imágenes vacías. O sea, que el diablo sea un león rugiente significa que es peligroso. En cambio, en el que tenemos aquí en la pantalla se presenta
la verdad de una manera viva, porque eso es lo que hacen los símbolos. Aquí es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. También tiene también es tipológico, pero ahorita la tipología la vamos a tratar más adelante. Para quienes tenían conocimiento del Antiguo Testamento y del Evangelio cristiano, entendían el símbolo del Cordero. O sea, que quita el pecado del mundo, o sea, es el Redentor, quien muere por nosotros. Y entonces tenía sentido. Jesús no era un cordero, obviamente, y un animalito lanudo. Era quien iba a tomar nuestros pecados y los iba a cargar, iba a morir por nosotros. Ahora, esta frase que nos lleva al Cordero de la Pascua y también nos recuerda a Isaías 53. Entonces, nos está conectando a un precedente. Después vamos a hablar de la analogía de la fe. Y básicamente, vemos cómo los símbolos que aparecen en la Biblia le van dando sentido y tienen contenido teológico que nosotros tenemos que rescatar. También, en un sentido, mucho del lenguaje bíblico debe ser figurado o poético. Si va a tener significado el lenguaje bíblico, debe ser analógico. ¿Por qué? Porque compara cosas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, aunque él no era un pastor de ovejas. Dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Es analógico. ¿Para qué? Pues hay una analogía ahí, para decir, bueno, ustedes deben iluminar así como yo ilumino. Yo soy la única puerta de entrada para la salvación. Si otro quiere entrar por otro lado, no puede. Y así tenemos que tratarlo. El lenguaje figurado, poético, siempre tiene contenidos, no es simplemente figuras vacías. No es suficiente, por ejemplo, para un intérprete decir, es un símbolo, es una figura literaria, y ya quitarse. No, bueno, si es una figura literaria, clasifíquela. Nosotros siempre decimos clasifíquela. ¿Qué figura es? Y luego, identifíquela, clasifíquela y defínela. Para que al definirla, que es lo único que uno le comenta a las personas, al definirla, le expresa uno el contenido que tiene la figura literaria. Y muchas frases o palabras son figuras literarias. Entonces, los símbolos genuinos siempre serán así. Entonces, mucho del lenguaje bíblico es así. Debe ser, si figurativo o poético, se va a tener significado el lenguaje bíblico, debe ser así, analógico. La mayoría de las afirmaciones bíblicas no son totalmente parecidas ni totalmente diferentes de un punto de referencia. Jesucristo y el Cordero tienen una genuina similitud. Tienen una analogía. Hay una analogía entre la manera en que yo me relaciono con mis hijos y si soy un buen padre, y la manera en que el Padre Celestial se relaciona con nosotros. Y entonces decimos que Dios es Padre, pero estamos tratando de explicar esa relación y el cuidado que Dios le da a la humanidad. Entonces, también a veces se describe a Dios teniendo brazos, o su poder, su escudo, su espada. Todas esas cosas se llaman antropomorfismos. Y describen el poder, la fuerza, el valor de Dios, el cuidado que otorga. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros reconocemos que hay una realidad detrás de la naturaleza figurativa o poética de mucho del lenguaje bíblico. Nos ayuda a interpretar los relatos bíblicos de la creación y las últimas cosas. O sea, todo el valor simbólico que hay, o figurativo, nos ayuda a entender las cosas que aparecen en las Escrituras. Decir que cierto lenguaje en cuanto a la segunda venida de Cristo es figurativo, no significa que el evento de la segunda venida sea irreal. Porque a veces algunas personas dicen, es que es figurativo. Sí, es figurativo, pero eso, que sea una figura, no significa que sea real. Por ejemplo, Jesús en Apocalipsis aparece montado en un caballo blanco, o sea que viene victorioso, y tiene una espada,
y destruye a todos sus enemigos con una espada que sale de su boca, una espada de 2 filos, que es su palabra poderosa. Así como en el principio Dios creó por su palabra poderosa, después, al final, Dios pondrá fin a toda la maldad por su palabra poderosa. Entonces, vean, por un lado, las relaciones, y por otro, entendamos que las figuras, que algo sea figurativo no significa que sea irreal. Que se exprese de manera figurativa la segunda venida de Cristo no significa que sea irreal. Solamente significa que es la única manera de explicar, es compararlo con cosas que conocemos, es la única manera de explicar aquello que nos es enteramente desconocido o que se nos ha revelado de manera parcial. Entonces, tenemos que hablar ahora de la importancia del contexto. Se dan cuenta que hemos mencionado aquí varias cosas, estos pasajes poéticos, y ahora la importancia del contexto. ¿Qué pasa con el contexto? Muchas personas toman un texto y dicen, voy a predicar de este párrafo de la Biblia. Dicen, voy a predicar, digamos, del capítulo 2 de Filipenses, los versículos del 5 al 11. Y se cierran en eso. Y de repente no saben ni de qué están hablando, ni por qué Pablo dijo tal cosa. Bien, una cosa importante. Los malentendidos doctrinales también surgen porque la gente ignora el contexto, los materiales cercanos al versículo o al pasaje. De repente la gente no sabe qué dice en el capítulo anterior. Algunas personas de repente tratan de definir una expresión de Pablo o de cualquier autor de la Biblia y resulta que en el siguiente párrafo del que están leyendo está definido. No necesitan definirlo, el autor ya lo había definido más adelante o más atrás. Nada más que como ellos no están leyendo el contexto, entonces de repente están definiendo lo que no necesitan definir. Dicho contexto es básico para cualquier entendimiento de una palabra o versículo de la Biblia. Y yo digo porque simplemente ustedes piensen en el capítulo 7 de primero de Samuel, de segundo de Samuel. En el texto en Reina Valera se usa varias veces la palabra casa, pero en el contexto entiendes que está hablando de un templo, que está hablando de la familia de David, que está hablando de un edificio, de una casa habitación. Entonces vas entendiendo que la palabra se va usando de distintas maneras. Dependiendo de su contexto, la palabra va adquiriendo significado. Eso sí, una palabra siempre en cada contexto tiene un significado. No puede tener significados múltiples en un solo lugar. En cada contexto tiene un significado. Pero tienes que entender el contexto. No puedes decir, la palabra casa siempre es un lugar donde viven personas, una familia. ¿No? Ahí la palabra casa se usó para la familia de David, se usó para un templo, se usó para una casa habitación, un edificio. Entonces, se dan cuenta cómo el contexto nos va ayudando a entender. Dicho contexto es básico para cualquier entendimiento de una palabra o versículo de la Biblia. Y así entonces podemos ver otros ejemplos, como cuando Pablo dice, ocúpense en su salvación. Y resulta que está pensando en él no está pensando en que las personas puedan, la salvación de las personas de alguna manera se pueda afectar o algo así. Él está pensando en que las personas deben cuidarse unas a otras porque es el contexto. Entonces, esto se dice en Filipenses 2, del 1 al 5. Pablo no quiso decir que la salvación personal de uno depende de sus buenas obras. Esto sería contrario a la enseñanza bíblica y las doctrinas evangélicas de la salvación por la gracia a través de la fe y no por obras. Sin embargo, se dijo que cuidáramos a los hermanos. Entonces, por lo anterior, habrá que estar consciente del contexto de un pasaje de la Biblia. Por lo anterior, habrá que estar consciente del contexto de un pasaje de la Biblia, y significa dar atención. Estar consciente de eso significa dar atención
y vamos a enumerarlo. Primero, al contexto inmediato del pasaje. O sea, si yo voy a predicar del capítulo 2, ya habíamos mencionado ahí, el capítulo 2, voy a poner el texto. 2:15, voy a predicar del Filipenses 2:15, entonces se espera que yo lea el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Y si, por lo menos para saber de qué viene hablando. Capítulo 1 y todo el capítulo 2 para tener bien claro, contexto inmediato, para saber de qué viene hablando. Lo segundo, el contexto más amplio de todo el pasaje. Entonces, el contexto de todo el libro, del cual el pasaje es parte. Entonces, obviamente a veces, para algunas cosas, no podemos leer todo el libro de Isaías. Podemos leer la sección donde está nuestro pasaje, pero sí tenemos que tener un contexto amplio, tener claro más o menos qué viene diciendo Isaías para que lleguemos a un texto. Contexto amplio, no solamente lo inmediato, sino cómo funciona este texto en el libro donde está. Y también el contexto compuesto por el trasfondo intelectual y cultural de toda la Biblia, visto desde la primera revelación del Antiguo Testamento hasta el cierre de la era del Nuevo Testamento, más de 1000 años, dice más de 1000 años más tarde, o sea, unos 1500. Y eso le llamamos contexto canónico. ¿Cómo lo que tú estás tratando aquí en este texto tiene que ver con lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Eso se llama contexto canónico. Cuando una persona está consciente del contexto canónico, o sea, sobre este tema que trata mi texto, ¿qué enseña la Biblia en el Antiguo Testamento y qué enseña en el Nuevo? La persona no va a inventar cosas ni le va a meter contenido. Va a estar ni tampoco se va a confundir, ni va a confundir a sus oyentes. Entonces, el contexto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en esta clase estamos hablando no solamente de predicar un sermón un domingo, estamos hablando de la formulación de doctrinas. Bueno, entonces, el segundo asunto que tenemos que tratar es el trasfondo histórico original de la Biblia. Eso es. Y nuestro punto incluye una consideración de los materiales del trasfondo geográfico, histórico y cultural relacionados con la Biblia. Y quizás algunas personas digan, ¿y para qué estudiar geografía bíblica? Yo me chuté un bimestre, bueno, para ustedes sería un semestre de geografía bíblica. Historia. Yo creo que es algo que he hecho los últimos 30 años. Sí, les decía que yo tengo 32 años, ya con este año ya son 32 años estudiando la Biblia. Entonces, de manera seria. Y he estudiado historia de la Biblia, historia bíblica, en esos 32 años. Entonces, el trasfondo geográfico, histórico, cultural, estudiar la cultura relacionada con las personas de la Biblia para entender por qué actuaban o por qué dice lo que dice. Entonces, la imaginación de un cristiano informado, porque el trasfondo histórico original de la Biblia nos va a ayudar a que la imaginación de un cristiano informado, sin embargo, debiera ser siempre una imaginación histórica que reconstruya mentalmente el entonces para dar sentido a la hora del texto. Si tú puedes hacer esto en tu mente, entonces tú puedes reconstruir. Al reconstruir en tu mente el ambiente y entender el texto en su contexto, entonces puedes explicar claramente, puedes imaginar y ayudar a los hermanos a imaginar la situación en la que el autor dijo lo que dijo, y entonces que el texto tenga sentido en el día de hoy. También, cuando hablamos de esto, el trasfondo histórico original de la Biblia permite una clara comprensión del entonces para determinar claramente la aplicación concreta y particular del pasaje en el ahora. Voy a tomar un ejemplo de esto último. Imagínense que en 1 Corintios, creo que es 11, se habla precisamente
del asunto de, se menciona algo de que las mujeres deben llevar un velo. ¿Qué significaba eso en aquel entonces? Significaba que la persona pertenecía a una familia y que vivía en sumisión y respeto a su padre o a su esposo, dependiendo si era soltera o casada. ¿Cómo se expresa el día de hoy? Por el respeto que le debemos a nuestros mayores, el respeto que nos debemos como esposos. Así se expresa. Ese sería el principio que está ahí. El texto, lo que el texto enseña no se resuelve con que las mujeres empiecen a traer velos al templo. Se resuelve con que ellas y todos los jóvenes y todos nos respetemos y nos sometamos unos a otros. Esa sumisión y respeto que merecen los mayores y los iguales y unos entre otros. Entonces, el trasfondo histórico original de la Biblia nos ayudará a entender qué dice y entender por qué dice lo que dice. Y a entender cómo eso se aplica y toma vida en nuestro mundo. Bien, lo tercero que vamos a tratar es el principio comprensivo, teológico y espiritual interno de la interpretación bíblica. Entonces, hay principios teológicos, el principio comprensivo y espiritual interno de la interpretación bíblica. ¿Qué hay con eso? Bueno, el principio teológico y espiritual interno de la interpretación bíblica en primero, el principio teológico y espiritual interno de la interpretación. Luego, la importancia de la relación personal con Dios, que son de las cosas que tenemos que entender. La importancia de la consideración de la analogía de la fe. Y luego, los 4 aspectos prácticos de la analogía de la fe. La importancia y utilidad de la tipología. Les dije que vamos a tratar más adelante la tipología. Bueno, pues vamos a ver eso. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, el principio teológico espiritual interno de la interpretación. La interpretación bíblica es un intento por descubrir y describir el significado de los libros bíblicos. O sea, nosotros no queremos suponer, queremos descubrir y describir. Lo descubrimos y lo describimos para la gente. O sea, no sirve de nada descubrir si no lo describes para otros. De los libros bíblicos. La Biblia es el relato divinamente inspirado, y esto es algo fundamental para nosotros, y la interpretación de esta revelación en la historia. Es un relato divinamente inspirado y la interpretación de esta revelación en la historia. La interpretación sana debe ser tanto histórica como teológica. O sea, no podemos quedarnos en el asunto histórico de lo que fue, sino bueno, ¿y eso qué enseña? Porque cuando hablamos de lo teológico estamos hablando de lo doctrinal. ¿Esto qué enseña? Pero toda esa historia, todo ese relato, todo ese discurso, ¿qué enseña? Y una interpretación sana es tanto histórica como teológica. No puede quedarse simplemente en el ambiente de la narración histórica. Entonces, los relatos bíblicos no presentan eventos externos en una manera satisfactoria a los métodos de clasificación técnica de la ciencia natural. O sea, no pretenden. Los escritores responsables de estos escritos de la Biblia son parte del evento y así lo reconocieron. Los recogieron, lo reconocieron y los interpretaron. Lo que sucedió y la interpretación teológica de los sucesos de la vida de Cristo se fundieron conjuntamente. O sea, simplemente, tanto lo que sucedió como la interpretación teológica que tenemos en los evangelios, pues tenemos una teología narrativa. En muchos casos hubo un intervalo de tiempo. Entonces también tenemos que recordar que a veces hubo un intervalo de tiempo entre lo que sucedió y lo que se escribió. Por ejemplo, la creación. Entre los relatos de la creación, el gran poema del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Bueno, hay un periodo larguísimo.
¿Cómo esta enseñanza, cómo esto se transmite? Pues tradición oral, una transmisión oral. Un intervalo de tiempo de tradición oral o transmisión oral entre los eventos bíblicos y la fijación literaria de los escritos. La Biblia es un resultado de un proceso completo. Entonces, la Biblia es el resultado de un proceso completo de formación, ordenación y crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios fue revelando poco a poco, la revelación es progresiva, porque Dios va revelando los grandes temas, los va revelando poco a poco a través del tiempo. Los eventos bíblicos, al quedar escritos, ganaron un nuevo significado dinámico contemporáneo. Entonces, al quedar escritos, quedaron escritos en un momento histórico concreto. Quizás relataban cosas anteriores, pero en ese momento histórico tuvieron un significado y nosotros queremos trabajar por ahí. Entonces, pero bueno, esto es quizás algo así muy metodológico y todo eso, pero debemos recordar que para construir y ser un buen teólogo también hay que ser cristiano. La importancia de la relación personal con Dios. La Biblia no puede ser completamente entendida desde fuera por la gramática, lógica, retórica o histórica únicamente. O historia únicamente. Se pueden usar todos los métodos gramaticales, de lógica, retórica, de historia. Pero el verdadero sentido de la Biblia, o el sentido más profundo de la Biblia, se encuentra en la relación que tienes con Cristo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, también lo dice en el capítulo 10 de 1 Corintios. El centro de la Biblia se presenta a sí misma mejor a quienes tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo y en quienes habita el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Pablo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios que el hombre animal no puede entender las cosas espirituales porque simplemente le son locura. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en la vida de una persona, esta persona puede entender. Y es por eso es importante la relación personal. No, bueno, la relación personal con Dios es importante para que la persona se salva. Pero cuando hablamos de enseñar en la escuela dominical, de predicar la palabra, de interpretar las escrituras, se requiere que la persona crea para que pueda entender. Si no cree, no puede entender. La fe es también un medio de conocimiento, como ya habíamos platicado en la primera lección de estas clases de teología. O sea, la fe es la manera en que conocemos. Nosotros conocemos lo espiritual a través de la fe. Y nos vemos precisamente en ese sentido, okay, ya está. En ese sentido nos vemos beneficiados del creer, porque el Espíritu Santo nos guía en este pasaje. Y obviamente ha habido una discusión entre las intérpretes de las escrituras sobre la iluminación contra la interpretación guiada por el Espíritu. Bueno, la iluminación, el Espíritu debe iluminar el corazón y la mente de los lectores para que así puedan captar el significado personal del texto. Ya había comentado con ustedes, y esto, bueno, la doctrina de la revelación quizás lo vamos a tratar más, lo más seguro, pero que la Biblia o la revelación en general se compone de la manifestación de Dios, lo que Dios hizo. Y luego Dios puso a alguien que lo interpretara y lo escribiera. Dios inspiró a alguien. Y la iluminación es esa actuación de Dios que hace que nosotros entendamos su escritura. Entonces es la iluminación, Dios ilumina nuestros corazones y el corazón y las mentes de los lectores para que así puedan captar el significado del texto, el significado personal del texto. ¿Sí? Ahora, hay personas que no creen en la iluminación. La iluminación requiere trabajo, requiere historia, requiere mucho comprensión del texto. Mientras que hay quienes siguen el camino de la interpretación guiada por el espíritu, es lo que ellos llaman.
Y en esta, obviamente, ellos se saltan lo gramático histórico, se saltan todo. Y entonces, quienes promueven estas posturas piensan que los lectores de la Biblia debieran escuchar primordialmente al Espíritu que habla dentro de ellos. Ellos hablan de que escuches al Espíritu que habla dentro de ti. Y nosotros los que creemos en la iluminación, decimos, lee las Escrituras, acércate a las Escrituras para que Dios te hable por medio de las Escrituras. No, y obviamente quien cree en esta interpretación guiada por el Espíritu, también incluso puede dejar de lado las Escrituras, porque tiende a hacer del texto bíblico el texto bíblico secundario. También desprecia innecesariamente el valor del intelecto en el estudio de la Biblia. El evangélico seguirá el concepto de iluminación y rechazará la interpretación guiada por el Espíritu. Es algo muy importante. Bueno, ya llegamos al asunto de la importancia de considerar la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Eso sería el punto a tratar. Los cristianos practican la selección, algunos cristianos practican la selección arbitraria de textos de la Biblia, o sea, ellos para construir una enseñanza, y es algo de los que yo la verdad les invito a que separen eso de predicar sermones de tema, es terrible. Tratar de encontrar el tema fulanito y encontrar textos de la Biblia, y entonces se toma un texto de Génesis, uno de Apocalipsis, otro de Malaquías y otro de Romanos, y construyes un mensaje de tema. Eso raya mucho en el problema que nos plantea aquí, esa selección arbitraria de textos para decir, la Biblia enseña esto. No necesariamente. Cuando hablamos de doctrina, tenemos que decir que no podemos hacer una selección arbitraria de textos. Este método de prueba de textos fue considerado por los reformadores, fue rechazado y contrarrestado por los reformadores. O sea, es el tomar textos a lo loco y ya tener un tema y una supuesta enseñanza bíblica. Por los reformadores del siglo XVI y desarrollaron el principio de analogía de la fe para la interpretación. Este es algunas veces llamado interpretación doctrinal. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con la analogía de la fe, la cual es la sustancia de la doctrina bíblica encontrada en los pasajes más claros de la Escritura. La Biblia debe ser su propio intérprete, sosténgase las enseñanzas principales y más claras de la Biblia. O sea, ¿qué cosa enseña la Biblia desde el principio hasta el fin? Esos son los temas principales. ¿Cómo debemos entenderlos? Por los textos que son claros. A veces las personas están luchando con textos que son verdaderamente difíciles. Aquí tenemos algunas ideas fundamentales sobre las cuales se construye la analogía de la fe. Primero que nada, tenemos que reconocer que la Biblia está unificada. O sea, la Biblia no tiene contradicciones. Las contradicciones son malos entendidos y malas comprensiones de nosotros acerca del texto bíblico. La Biblia está unificada, las enseñanzas principales recorren toda la Biblia sin importar la diversidad de estilos literarios que la componen. Entonces, eso es importante entender. Pues, sin importar si es poesía, prosa, poesía lírica, sabiduría, sin importar los estilos literarios, las enseñanzas de la Biblia, la enseñanza principal de la Biblia va de cabo a rabo. Y entonces se mantiene un conjunto, en esta diversidad se mantiene en conjunto una teología unificada. Es una cosa importante a tener en cuanto a la Biblia. Está unificada y tiene una teología unificada. Por otro lado, la Biblia es coherente. Hay un principio unificador dominante. Dios fue revelando por etapas históricas y acumulando sobre ciertos temas como la redención.
obviamente aprendemos, en cada etapa histórica aprendemos más de Dios, pero Dios va acumulando sobre ciertos temas y hay un principio unificador dominante. En el Antiguo Testamento, la promesa, de hecho, Walter Kaiser propone que la promesa es el tema unificador de toda la Biblia, y especialmente del Antiguo Testamento, la promesa, y esa promesa es su cumplimiento del Nuevo Testamento. Joaquín Jeremías propuso que el tema unificador del Nuevo Testamento es el Padre, que ese es el tema unificador del Nuevo Testamento. Pero yo prefiero el concepto de Walter Kaiser de la promesa. Algunos han propuesto el pacto como tema unificador. Bueno, pero hay un tema unificador que tiene que ver con la redención. Y es coherente, no se contradice. La tercera cosa es que la enseñanza central de la Biblia es clara. Puede ser que haya algunas enseñanzas de la Biblia que no son tan claras o que requieren mucho estudio, pero la enseñanza principal de la Biblia, que es la salvación, es muy clara. Primero, el mensaje central de la Biblia es suficientemente claro para el entendimiento de las personas no especializadas. Uno no tiene que ser un teólogo profesional para entender que Jesucristo fue a la cruz para morir por nosotros y que demanda fe para que nosotros podamos ser justificados. Creer en Jesucristo nos ayuda a justificar y somos salvos por fe. El mensaje de la salvación en Cristo no es oscuro. Cualquier persona que quiera leer honestamente las Escrituras lo verá. Lo segundo, lo que es oscuro en la parte de las Escrituras es a menudo, en una parte de las Escrituras, es a menudo clarificado en otras. Entonces, hay cosas que son, no quedan claras en algunos libros, pero son clarificadas en otras, especialmente cuando uno lee a Pablo, debe tener una idea clara de toda la literatura paulina, ver cómo Pablo de repente aclaró un concepto en un lado y de repente en otros lados solamente lo menciona y lo suelta así y ya, y supone que el lector ya sabe. Pero en otros lados lo aclaró. Entonces los textos oscuros de la Escritura deben ser leídos e interpretados a través de textos claros que tratan el mismo tema. Entonces ahí. Y lo último, la Biblia es inspirada. Esto es algo que no debemos olvidar. La Biblia no son las ocurrencias de alguien, sino Dios se manifestó e inspiró a ciertas personas para que escribieran e interpretaran para nosotros lo que Dios quería saber. Si alguien dice, es que falta información, no la necesitábamos, ni las necesitamos, solamente necesitamos lo que Dios inspiró. 4 aspectos prácticos de la analogía de la fe. El primer aspecto práctico es que el Nuevo Testamento es la clave para la interpretación del Antiguo Testamento. Para entender todas las cuestiones como la simiente, que aparece desde Génesis 1, en la simiente de la mujer que aplasta a la serpiente, eso es un tema que nos lleva de un lado a otro, pero entendemos que esa simiente es Jesucristo hasta que llegas al Nuevo Testamento. Entonces, puedes interpretarlo como quieras, si quieres puedes interpretarlo como quieras cuando lo lees en el Antiguo Testamento, pero eso tiene un significado y el Nuevo Testamento te dice cuál es Jesucristo. En Gálatas dice eso. También tenemos que recordar que las secciones claras o sistemáticas de la Biblia deben tener prioridad para la doctrina sobre los pasajes donde la enseñanza es incidental u obscura. Dicho de otra manera, los textos que son didácticos en las Escrituras iluminan los textos narrativos u otros textos que son descriptivos, que no pretenden enseñar una doctrina, pero que está implícita. Y entonces los textos didácticos iluminan los demás textos donde las enseñanzas son incidentales u obscuras. Obviamente tenemos que entender entonces que los textos didácticos interpretan las secciones narrativas y los textos poéticos.
También en el punto anterior sobre la clave, el Nuevo Testamento es la clave para entender el Antiguo Testamento, tenemos que entender que es todo, o sea, tanto la narrativa como la profecía y la poesía, o sea, todo. No hay partes. Otro aspecto importante es que afirmamos que las narraciones históricas en la Biblia son para interpretarse por los pasajes doctrinales. O sea, es algo que tiene que quedar claro. A veces las personas quieren construir enseñanzas de las narraciones y esas enseñanzas se van así, se van de lado con los textos que son doctrinales o didácticos. Por ejemplo, un caso es cuando Jesús va a orar en la mañana. Entonces, alguien saca una enseñanza de que todos los cristianos tienen que tomar todas las mañanas un tiempo para orar. El texto en sí, la narración en sí, enseñaría que uno debe tomar tiempo para orar. Y tiene apoyo de las epístolas donde se enseña que debemos orar siempre, que debemos orar y por quiénes debemos orar y por qué asuntos debemos orar. Hay apoyo para eso, pero en ningún lado se te enseña que debes orar en la mañana. Una cosa importante acerca de los textos narrativos es que solamente se toman como autoritativos cuando tienen un mandato concreto. Y en ningún texto narrativo hay el mandato concreto a orar en la mañana. Se te manda a orar, pero no necesariamente en la mañana. Pues tienes que orar sin cesar, dice Pablo. Algo más que decir es que cada parte de la Biblia debe ser vista en relación con el énfasis panorámico o dominante de la Biblia sobre el continuo propósito redentor de Dios en la historia. O sea, lo que habíamos hablado del contexto canónico. Lo que estás leyendo en este texto, ¿cómo cabe en la enseñanza de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? Por eso, de repente, algunas personas se desesperan porque no los dejamos predicar. Pero mientras no conozca bien su Biblia, no debería subir al púlpito. De repente, el otro día vino un predicador, un hermanito, y dijo varias cosas raras acerca de la historia bíblica que no coinciden ni siquiera con el contexto del texto que estaba leyendo. Y entonces dices, bueno, uno está calladito escuchando, pero te das cuenta que cuando las personas empiezan a no tienen bien clara la historia bíblica, empiezan a enseñar cosas raras. O a decir cosas equivocadas acerca del texto. Pero nosotros tenemos que tener claro, cuando hablamos de doctrina, tenemos que tener claro la relación con el énfasis panorámico dominante de la Biblia sobre el continuo propósito redentor de Dios en la historia. Y entonces, tenemos que hablar también de la importancia y la utilidad de la tipología. Se los dije que íbamos a llegar ahí. De acuerdo con el método de tipología, algunos eventos o prácticas rituales del Antiguo Testamento son simbólicos o rayos de luz anticipados de verdades que son aclaradas o aún eventos que ocurren en el Nuevo Testamento. O sea, los tipos, así si lo queremos decir muy llanamente, son eventos, personajes, eventos históricos, personajes, instituciones, objetos del Antiguo Testamento que prefiguran algo en el Nuevo. O sea, tienen su cumplimiento en el Nuevo. Tenían su significado ahí, pero tienen su cumplimiento en el Nuevo. Y es importante eso porque tiene que tener claro que un tipo tiene su antitipo en el Nuevo, su cumplimiento en el Nuevo. Y yo quiero hacer este énfasis, después lo voy a mencionar, pero antes de que se me olvide, decir que si un tipo tiene un antitipo en el Nuevo, entonces no es un tipo. Voy a poner un ejemplo. Algunas personas dicen que José es tipo de Cristo, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice eso. Así que cuando una persona dice que José es tipo de Cristo, esa persona está cometiendo un error teológico y doctrinal, porque la Biblia no lo respalda. Y seguramente ustedes han escuchado sermones en el radio y predicadores peludos y gruesos que dicen, José es un tipo de Cristo y hacen hay similitudes entre la vida de José
y de Cristo. Pero José no es un tipo de Cristo, porque la Biblia no lo dice. En cambio, Isaac es un tipo de Cristo, porque la Escritura lo dice. Moisés es un tipo de Cristo. Y así podemos mencionar varios. El Cordero de la Pascua es un tipo de Cristo, pero tiene que estar corroborado por el Nuevo Testamento. No puedo simplemente yo tomar algo en el Antiguo Testamento y decir, es un tipo de Cristo. Por ejemplo, la roca de la que bebieron agua, según 1 Corintios capítulo 10, es un tipo de Cristo. Porque Pablo dice que la roca que lo seguía era Cristo. La Pascua, según el capítulo 5 de 1 Corintios, es un tipo de Cristo. ¿Se dan cuenta? El Cordero de Dios o el Cordero de la Pascua es un tipo de Cristo. Juan 1:29. El tabernáculo es un tipo de Cristo. Juan 1:14. Y así, pero tiene que tener una base bíblica. Si no la tiene, entonces no hay tipo, no hay similitud, no hay nada. Entonces los tipos. El método descansa sobre varias suposiciones. Uno, que hay una unidad teológica fundamental entre los dos testamentos. O sea, hay una teología unificada, ya habíamos mencionado eso, ¿verdad? Entonces, segundo, que los eventos escritos en el Antiguo Testamento pueden ser históricamente verdaderos y a la vez poseer significado que va más allá de la historia real. De esa historia que pasó, hay o sea que, por ejemplo, que el Cordero de la Pascua tiene un sentido más profundo y más grande y un cumplimiento más grande en Cristo. Por ejemplo, Salomón como tipo de Cristo, como ese hijo adoptivo de Dios. Salomón quedaba como hijo adoptivo, era el rey de Israel. Y Cristo como el cumplimiento de las palabras que Dios le dice a David en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Y que se ve ese cumplimiento allá en Mateo. Entonces, tienen un cumplimiento real más allá de la historia que están relatando. Y que muchos conceptos y principios que son dados en detalle dentro del Nuevo Testamento son prefigurados dentro del Antiguo. Si usted quiere leer mucho de esto o tener un texto que es rico en esto, lea la carta a los Hebreos. Ahí se habla de Moisés, de Aarón, de los sacrificios, que eran modelos o tipos de Cristo. Y cómo tenían un significado para nosotros. Tanto así que el autor dice que, pues, simplemente la entrada a la tierra prometida, la entrada a ese reposo, era una prefiguración del reposo que nos espera en el cielo. Entonces, la entrada a la tierra prometida es un tipo de la promesa que tenemos de nosotros de llegar a estar en la presencia de Dios y en el cielo. Entonces, esas serían quizás las suposiciones que tenemos. Dos notas que debemos considerar. Y antes de considerar esas notas, tenemos que decir que esto significa que los escritores del Antiguo Testamento vieron una continuidad de la historia. Y también significa que desde la perspectiva del Nuevo Testamento vemos significados en el Antiguo Testamento que los escritores originales no encontraron porque la venida de Cristo ilumina la acción de Dios en Israel. O sea, seguramente el Nuevo Testamento ve significados a la luz de Cristo, significados que no veían sin Cristo. Y Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento, en el evento cristológico, encontraron significado para muchas cosas que tenían un significado histórico en el Antiguo Testamento, pero encontraron el significado teológico de todo esto en Cristo. Entonces, hay cosas que no se prefiguraban. Y entonces la promesa habla, los tipos son como una promesa que habla de un cumplimiento. El Antiguo Testamento presenta las acciones de Dios en la historia como una serie de promesas, no predicciones, sino promesas y cumplimientos. Cada cumplimiento dando lugar a la expectativa de un más grande cumplimiento en el futuro. Por ello, el Antiguo Testamento es valioso
para las iglesias cristianas, porque los cristianos están aún en el camino hacia el cumplimiento final. Entonces, también dos notas importantes acerca de los tipos. Uno, deben también considerarse lo siguiente, que los tipos están limitados a la confirmación del Nuevo Testamento. Sí, entonces están limitados a la confirmación del Nuevo Testamento. No podemos decidir arbitrariamente qué es y qué no es un tipo y su antitipo. Nosotros no podemos decidir arbitrariamente. O sea, yo no puedo decir, este es un tipo, aquel no. La Biblia debe decir que el Antiguo Testamento tiene valor independiente de la tipología. Pues el Señor no vino a abrogarlo, sino a cumplirlo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hasta aquí nosotros hemos estado hablando, y voy a volver un poquito hacia atrás. Déjenme ver si esto me permite ir al inicio. Ok, ahí está. Qué bueno, qué lindo. Y entonces, hasta aquí, quédate. Hasta aquí hemos estado hablando del abordamiento histórico comprensivo de la Biblia. Entender las palabras y los patrones de pensamiento de la Biblia, el trasfondo histórico original de la Biblia, el principio comprensivo teológico y espiritual interno de la interpretación. Y hasta aquí se va a quedar este video. Los otros dos puntos que habíamos visto, los vamos a ver después en un segundo video de la lección, una segunda parte de esta lección 6. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que se han tomado en ver este video y les invito a ver el siguiente para completar esta lección. Muchas gracias, hermanos. Vamos a detener aquí la grabación y también